Me vais a permitir que me ponga romántica, pero es el último de este año y creo que también va a ser el último para muchas de las personas que estáis aquí presentes. Entonces, quería lanzar un reconocimiento a ese curso de cuarto de Sociología y también al curso pasado de cuarto de Sociología, que por lo que sea son estudiantes que han decidido pasar con nosotros toda la carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues quería pedir un abrazo, un aplauso para todos ellos. Y dicho esto, pues hoy en este día tan especial nos acompaña Pablo Cerezo. Bienvenido. Pablo es sociólogo, cursó el doble grado en Sociología y en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Y como muchos sabéis, cuando haces un doble grado tienes que entregar 2 trabajos de fin de grado, 2 TFGs, que es lo que hizo Pablo, y a uno de ellos le debió de coger especial cariño porque lo transformó en un libro, que es este libro que tenéis aquí y que os invito a comprar, que se llama El cuerpo enunciado, cómo el tatuaje explica nuestro tiempo. Enhorabuena por este libro, Pablo. Ahora ya vamos a hablar de él. Pero Pablo es conocido por ser librero de Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, que yo le había dicho por teléfono a Pablo que me gustaría que nos contara la historia, ¿no? Porque también seguimos en modo romántico. Necesitamos historias positivas, necesitamos historias de transformación, de superación, de ver que pueden existir espacios culturales, y creo que esta es una historia preciosa que debes de contar tú. Así que si quieres, pues empezar por ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Yo estaba muy nervioso ya de antes porque vengo a Letras Corsarias, que es una librería muy especial, y os cuento por qué. Y Elena me decía antes que era vuestro último jueves sociológico, entonces me he puesto más nervioso aún. Pero estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por tus generosas palabras. Claro, lo comentabas, yo creo que antes que sociólogo, antes incluso que haber escrito un libro, lo que soy es lector. Y me hace mucha ilusión estar aquí porque he visto muchísimas presentaciones a través de este teléfono. Y Letras Corsarias, Rafa, Guille, todo el equipo que está por ahí son auténticos referentes y es de verdad un placer. Yo creo que lo mejor que me está dando es haber escrito un libro, es poder visitar un montón de librerías referentes y conocer a gente maravillosa, y este es como el lugar en el que estar y me da mucha alegría ver a tantísima gente, así que de nuevo muchas gracias. Yo trabajo en Pérgamo, que es, como decía Elena, la librería más antigua de Madrid, que estuvo a punto de cerrar hace ahora casi 5 años, porque fue después de Navidades. De hecho, esta va a ser mi cuarta Feria del Libro de Madrid, que es una manera que tenemos los libreros de contar como años, en vez de cumpleaños tenemos ferias del libro. Estuvo a punto de cerrar, un grupo de gente que ha ido variando, pero bueno, decidimos rescatar el proyecto teniendo en cuenta o entendiendo el libro casi siempre como una excusa, que tiene que ver con lo que comentábamos antes en el café, ¿no? Para mí los libros son importantes, pero son importantes sobre todo por esto, ¿no? Porque lo que un buen libro creo que tiene que generar es una buena conversación, que es algo que creo que nos enseñan, por ejemplo, los clubes de lectura, ¿no? Que es una de las apuestas que hacemos en la librería. Creo que los clubes de lectura son interesantes porque nos demuestran que la lectura, lejos de terminar cuando cierras un libro, es cuando empieza realmente, ¿no? Porque un libro genera conversación y genera encuentro y genera red, que es lo que más nos hace falta ahora, ¿no? Y las librerías creo que son espacios importantes en nuestra ciudad, precisamente porque nos permiten encontrarnos, porque nos permiten descubrir un otro que no conocíamos y que era lo que antiguamente hacían las plazas, los parques, los espacios públicos, que desgraciadamente vamos perdiendo a velocidades aceleradísimas. Y bueno, desde hace 4 años rescatamos el proyecto, ha sido una aventura intensísima, muy bonita. Rafa, y por eso también es tan especial estar aquí, ha sido referente, ¿no? Y he podido conversar mucho con él sobre, bueno, hacia dónde tirar, por dónde sí, por dónde no, y emular ciertas cosas. Pero lo que hemos intentado un tiempo a esta parte es eso, que Pérgamo no sea simplemente la librería más antigua en Madrid, sino que sea un lugar donde suceden cosas, donde la gente se encuentra. Y el otro día, por ejemplo, conocí a un par de personas que me confesaron que habían tenido una primera cita en Pérgamo, en un vermú literario que hacemos los sábados, y entonces pensé, bueno, mira, pues creo que un proyecto así tiene sentido por cosas como esta, ¿no? Porque la gente se descubra, se encuentra, se conozca,
y que de ahí surjan cosas guays, como por otro lado es estos juegos sociológicos que tenéis aquí. Así que eso. Qué bien, enhorabuena. Además, bueno, os han premiado recientemente. Bueno, que sigáis también, para todos aquellos que os vayáis a Madrid, pues vayáis a los Bermuds literarios y vayáis a Pergamo. Vamos al TFG. Entonces, es interesante cómo hay TFGs que se transforman en algo más. Sí. Y el tuyo es uno de estos trabajos. Y yo, según leía el libro, pues de repente veía que decías, en las entrevistas me salía esto, ¿no? O una persona que entrevisté me dijo esto. Y también hablabas de cómo te sentías tú en esas entrevistas. Porque, claro, tú también llevas tatuajes, entonces tú pensabas, soy objeto y sujeto de esta misma investigación que estoy haciendo. Entonces yo quería preguntarte, por esa parte metodológica, ¿qué entrevistas has hecho? ¿Cómo te las has planteado? ¿A quiénes? ¿Y cómo te has sentido tú siendo objeto y sujeto de esa investigación? Sí, bueno, yo tengo tatuajes, pero seguramente muchos menos de los que debería tener para haber escrito un libro sobre tatus. De hecho, yo empecé a hacer mi último año de carrera, yo había hecho Erasmus, entonces al ser un doble grado tenía pues esto que se me quedó el último año colgando, las prácticas y los 2 TFGs. Y tuve suerte que me asignaron muy buenos tutores para ambos, entonces dije, bueno, vamos con todo. Tenía un tutor que es Pablo Santoro, que sabía un montón de estudios culturales, que a mí es una de las cosas de la sociología que más me interesa. Entonces, hablando con él, yo me acababa de tatuar, no sé si tenéis, he visto ya gente con tatus y demás, no sé si tenéis tatuajes, pero bueno, hay una cosa cuando te tatúas por primera vez que tiene que ver con que tomas una conciencia distinta de tu cuerpo, ¿no? Por varios motivos. Por empezar, porque te has hecho una herida y tienes que curarte y tienes que sanártela y tienes que hacerte cargo de que no te puedes chocar con nadie en el metro y que no, que tienes que tener un cuidado. Y para otras que has transformado tu cuerpo, ¿no? Y eso tiene un impacto en cómo te ves tú y cómo te ve el resto. Entonces recuerdo después de tatuarme, yo me tatué, tengo muy buena relación con mi hermana, iba a hacer selectividad y me dijo, Pablo, me haría mucha ilusión que te tatuases, tal y cual. A mí me daba absolutamente igual los tatuajes. Era como, bueno, si esto es importante para ti y va a hacer que vayas a hacer selectividad con más tranquilidad, yo voy contigo, tú te encargas de todo, buscas el diseño, buscas tatuador, yo voy con todo. Pero yo no tenía un interés especialmente por los tatuajes. Y recuerdo que el día después estaba andando por la Plaza de Atocha en Madrid, un día de primavera como hoy, un poco, no hacía tantísimo calor, pero parecido, y de repente me cruzo con 4 o 5 grupos de gente parecidos, de mi misma edad, con tatuajes parecidos a los míos, que era como algo aquí finito, conceptual, en la misma parte, y pensé, hostia, esto tiene que significar algo, ¿no? O sea, esto tiene que, ¿no? Es una moda, pero al mismo tiempo un tatuaje es para toda la vida, y empezaron me acuerdo además, iba a tomar unas cervezas y me di un paseo de camino, llegué tarde pensando en todas estas cosas, de esto, joder, creo que es un sitio de donde rascar, ¿no? Y cuando me enfrenté a la parte metodológica, ¿no? De, bueno, ¿y qué me interesa? Había 1000 historias, ¿no? Me interesa la adicción, me interesa la cuestión de los estigmas, me interesa los significados detrás de los tatuajes, las historias, el vínculo con el tiempo, el vínculo con el trabajo, tenía una lista enorme. Entonces decidí irme a Barcelona, que había una convención de tatuajes, hay en distintas ciudades, hay en Jerez, hay en Barcelona, hay en Valencia, y decidí ir a Barcelona. Entonces durante todo un día con una libretita así me puse a conversar con todo el mundo con todas estas preguntas y apuntar absolutamente todo, ¿no? O sea, era todo como encuestas desestructuradas, ¿no? No tenía ningún orden. Yo recuerdo que mi tutor me dijo, tú ve y ya veremos qué estudias después, ¿no? De aquel primer abordaje saqué como 45 entrevistas, más o menos. Estuve como 12 horas, al final estaba medio delirando. Recuerdo, además me pasó una cosa divertida, que ya no me acuerdo ni siquiera si está en el libro, pero sí me gusta contar las presentaciones, que al final se me acercan 2 tatuadores enteros vestidos con tatuaje tradicional y se me acercan ya después, llevaban 4 cervezas encima y se me acercan y me dicen, oye, tú un momento, el de la libretita, ven aquí, tú que llevas todo el día con la libreta y estás preguntando, yo había hablado con ellos por la mañana y estás hablando con la gente y preguntando y demás, ¿tú tienes tatus de verdad? Entonces, sí, yo como muy ilusionado, sí, mira, me acabo de hacer esto con mi hermana, además. Y me dice, ¿pero tú tienes tatus de tío de verdad o no? Y fue como, y ahí recuerdo esta sensación de extrañeza, de sentirme muy violentado, porque era como una situación muy incómoda, y al mismo tiempo pensar,
hostia, esto es una mina, ¿no? O sea, de aquí saco 3 páginas de TFG por lo menos, ¿no? Claro, claro. Entonces, como navegar ese extrañamiento. Y desde entonces no he parado de hablar con todo el mundo sobre los tatuajes, y una de las reflexiones del libro es que el tatuaje es un espacio que lo que os comentaba antes del libro, ¿no? Creo que el tatuaje actúa como un espacio de vínculo con el otro súper interesante, y a mí me han revelado cosas, gente que no conocía de nada, de vínculos de, pues, esto sí lo cuento en el libro, ¿no? Un chico que me cuenta este día de, no, pues este triángulo es porque mi mejor amigo falleció hace 1 mes y medio escalando, entonces es un triángulo que asemeja esa montaña. Y claro, yo con la libreta pensando, hostia, ¿qué te digo ahora? ¿No? O sea, como que... y esa sensación de extrañamiento que es apasionante, ¿no? Y que creo que es una de las cosas más interesantes que te puede pasar cuando investigas algo, y una de esas posiciones tan interesantes donde te coloca la sociología, al mismo tiempo tienes que aprender a navegarla, ¿no? Porque tiene sus momentos, pero fue muy divertido, eso sí. Vale, vamos a seguir un poco el orden, pero ya volveré a todo esto que estás comentando ahora, ¿no? Para ver exactamente qué cosas te contaban en estas entrevistas, porque algunas las vas desglosando en el libro, y creo que muchas son muy interesantes. Claro, el libro de Pablo está estructurado en 2 partes. En una nos habla un poco de la historia del tatuaje, y en la otra nos hace una pregunta, ¿no? Que es esto, ¿no? Ese tatuaje fino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora mismo todo el mundo está tatuado? ¿Por qué todo el mundo menor de X edad está tatuado, ¿no? Y no al revés? ¿Qué pasa, no? Algo está sucediendo. Pero bueno, para llegar a ese punto primero nos haces un recorrido, es decir, por qué se tatúa la gente. No siempre se ha tatuado la gente por los mismos motivos. Y Pablo nos viene a hablar de las contradicciones que ha habido continuamente, es decir, el tatuaje es algo universal, en todas partes la gente se tatúa, es atemporal, las personas se han tatuado, se tatúan y se tatuarán, pero no lo hacen por los mismos motivos, ¿no? Y él encuentra una serie de patrones que tienen que ver con las contradicciones, y me gustaría que nos hablaras de esto. Sí, las contradicciones, fíjate, fue una de las cuestiones más difíciles a abordar cuando estaba conceptualizando el libro, ¿no? Y había firmado el contrato, y con mi editor, que es un grandísimo editor, que es David Andrés, estábamos mirando y le decía, joder, tío, tengo un problema que es... tengo un montón de contradicciones y no consigo resolverlas, ¿no? Y están como... yo trataba de resolver ciertos conceptos, ¿no? Ciertas cosas que peleaban, y llegó un momento que concluimos que es que no había que resolverlas. Y fue precisamente leyendo un libro fantástico de un autor que se me ha olvidado, de hecho no me acuerdo, lo que estoy hablando contigo, no me acordaba el nombre del autor y sigo sin acordarme, pero bueno... que es Todo era para siempre hasta que dejó de existir, que es un libro fantástico de historia sobre la última generación de la Unión Soviética, ¿no? Y el libro, en el prólogo, hace una reflexión muy interesante que viene a analizar toda esta generación que se crió durante la Unión Soviética y que entendía que el comunismo era una cosa que se iba a proyectar toda la vida, ¿no? O sea, que tenía sentido, que era su horizonte y no había otro, y de repente aquel horizonte se derrumba prácticamente de la noche a la mañana, y paradójicamente ese escenario también era igual de plausible que esto fuese para toda la vida, ¿no? Entonces el autor reflexiona y dice, claro, es que pensar es pensar la contradicción. Y recuerdo que leí aquello y volví al índice y pensé, claro, es que no hay que resolver las contradicciones, porque no tienen respuesta, porque afortunadamente no nos enfrentamos a una ecuación de segundo grado, o sea que esto es otra cosa, y que los fenómenos sociales a los que nos enfrentamos pueden y deben ser contradictorios, y precisamente en esas contradicciones está lo que es interesante. Entonces, más o menos cada capítulo se construye en torno a una contradicción, y si lo pensáis, hay un montón en torno al tatuaje, ¿no? Está esto que os comentaba al principio, claro, cuando hablas con la gente, sobre todo más mayor, ¿no? Y te dice, claro, es que está de moda tatuarse. Y es cierto, es decir, era un fenómeno que antes era residual y que ahora mismo es relativamente mayoritario. La cuestión es que una moda, por definición, es algo que vive un auge y luego baja, y luego desaparece. Los pantalones de campana, o los pitillos, o lo que penséis. Hay muchos durante una época y luego desaparece. La cuestión es que el tatuaje, por mera definición, no puede desaparecer. Entonces es una moda que no puede definirse en términos estrictos como una moda. O esto otro que hablábamos sobre el chico del triángulo.
El tatuaje tiene un componente, por factores que han cambiado, porque esto no ha sido históricamente así, ¿no? Y yo sí lo vinculo, y si quieres ahora hablamos de esto, ¿no? O sea, como el componente que tiene con los cambios antropológicos que trae el neoliberalismo. El tatuaje ahora mismo tiene mucho que ver con revelar una parte de ti, es decir, si yo nos digo que este tatuaje tiene que ver con la relación que yo tengo con mi hermana, no tendríais ni idea, porque es un sol bailarín medio hippie de línea fina, no hay un vínculo aparente. Entonces es una cosa íntima y privada, es una especie de diario, pero al mismo tiempo está expuesto constantemente a la mirada del otro. Ahí hay otra contradicción, ¿no? Y entonces el libro está atravesado por estas contradicciones que yo creo que es lo que hacen interesantes al tatuaje como espacio de reflexión, ¿no? Y vuelvo mucho a esa frase de este autor de que, bueno, que pensar es pensar la contradicción y lejos de resolverla, cuanto más ahondas en eso y más asumes que estamos llenos de contradicciones, afortunadamente, ¿no? Porque creo que eso es lo que da riqueza al análisis, creo, ¿no? En nuestro día a día. También un poco yo pensaba en esas contradicciones desde el punto de vista de la propia estructura social, ¿no? Y de cómo ha sido utilizado ese tatuaje muchas veces como castigo a otras personas, ¿no? O como una reapropiación, o directamente ha sido utilizado por la nobleza, al mismo tiempo que por las clases populares, y esto también me parecía interesante de tu libro, ¿no? Sí, para mí, esto último que comentas, además, me parece las épocas... La historia del tatuaje es fascinante, os interese más o menos el tatuaje, lo cierto que la historia del tatuaje es fascinante porque lo que nos muestra es el vínculo estrechísimo que hay entre el poder y el cuerpo, ¿no? Y solemos, cuando pensamos en el tatuaje, seguramente desde una mirada todavía como muy etnocéntrica, nos imaginamos, ¿no? Como a Cuecuej, el personaje este de Moby Dick, como este bárbaro tatuado hasta los pies que no comprendemos, ¿no? Y sin embargo, en sociología siempre es complejo, lo sabéis, hablar de naturaleza humana, pero si tuviésemos que pensar en naturaleza humana, para mí la naturaleza humana está mucho más vinculada a tatuarse que no tatuarse, porque tenemos restos de comunidades en América, en África, en Europa, en todos los continentes, que sin tener ningún tipo de contacto entre sí, han repetido de algún otro modo el tatuaje, por distintos motivos, como tú planteabas al principio, pero así se da, ¿no? Y ahí, entonces, el tatuaje, por ejemplo, el resto más antiguo que tenemos es de la momia Otzi, y es europea y tiene 4.000 años, ¿no? La cuestión es que en Europa desaparece por una cuestión estrictamente política, que es que los griegos en un momento dado deciden que por sus concepciones filosóficas del cuerpo y de la armonía deciden no tatuarse y los bárbaros son los que se tatúan, ¿no? El otro es el que se tatúa. De hecho, la palabra estigma viene del griego estigmata, que significa tatuaje, ¿no? Todo este libro de Erving Goffman sobre el estigma y demás, originalmente tiene que ver con las pieles tatuadas, con las pieles marcadas. Y los griegos lo que empiezan a hacer es tatuar los cuerpos a los presos, a los que han capturado las guerras, a las prostitutas, a los esclavos, etcétera, etcétera, y empiezan a marcarlos. Y ahí nace el tatuaje punitivo, ¿no? Ya no es un tatuaje de libre elección, sino que el poder te marca en tu cuerpo, te designa, y no solo eso, sino que le recuerda a todos los miembros de tu comunidad qué larga es la mano del poder en ese sentido, ¿no? Luego ya el tatuaje desaparece hasta que llega este momento tan interesante donde se da una nueva contradicción, que es que en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX y durante un periodo de época, un periodo muy breve, en Europa, en Francia por ejemplo, se tatuaban dos segmentos de la población: la aristocracia y luego los criminales y las prostitutas, ¿no? Hay un libro que recoge los tatuajes de lo que consideramos el proletariado, ¿no? Y los tatuajes, que es una cosa apasionante. Lo interesante es que cuando se inventa la máquina de tatuar, de repente el tatuaje se vuelve una cosa mucho más accesible porque es mucho más barato, es mucho más rápido, duele muchísimo menos y empieza a popularizarse más los tatuajes. Entonces los duques y la aristocracia europea deciden dejar de tatuarse porque ya no se quieren parecer, ¿no?, a la clase trabajadora que empieza a tatuarse. Entonces, pero durante un periodo de tiempo muy breve se tatuaban dragones y se tatuaban barcos, ¿no?, en este espíritu también muy, muy decimonónico, aventurero, de conquistar los mares del sur y todas estas cosas. Y de hecho, esto es un rumor, pero bueno, hay como un linaje de Borbones que están todos... Sabemos que el bisabuelo está tatuado, no sabemos si el emérito está tatuado. Bueno, alguien nos lo revelará un día, estaría guay, son las memorias. Estaría bien. Bueno, me gustaría hacer un ejercicio que no sé cómo va a salir. Pero levantadme la mano las personas que tengáis más de 40 años.
¿cuántos de vosotros estáis tatuados? Ahora, de las personas menores, ¿cuántas estáis tatuadas? Exacto. Entonces, esa es la pregunta del libro, creo, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, algo sucede, ¿no? Creo que es una pregunta que, en fin, yo no sé si no tenemos datos de la gente menor de 40, 35 está toda tatuada, no tenemos datos, pero bueno, sí que podemos ver que han proliferado tiendas de tatuajes, ¿no? Y podemos, bueno, tenemos ojos, ¿no? Entonces creo que sí que podemos tener esa intuición de que algo sucede, que yo creo que es muy acertada. Me encanta la pregunta de tu investigación porque es una pregunta cotidiana de estas que dirías, voy a hacer una investigación sobre esto, pues igual no, pero igual es importante porque realmente no, y en ese sentido de lo que nos dice la sociología ordinaria, ¿no? Al más estilo Amparo Lasé, Elena Casado, etcétera, es que hay algo debajo. Entonces, bueno, me parece muy bien esta pregunta. Creo que es parte del éxito de tu libro, ¿no? Que es una pregunta necesaria, que nos hemos hecho todos muchas veces. Y tú tienes una tesis, ¿no? O sea, tú tienes un planteamiento de por qué sucede esto. Entonces vamos a entrar en faena. Y luego ya vamos a los tejemanejes de esas entrevistas que hiciste en Barcelona en profundidad. Pero primero vamos a hablar de por qué, ¿no? ¿Por qué crees tú que sucede esto? Sí, aquí había un planteamiento que era complejo, que es que en la sociología la cuestión generacional es siempre viscosa, es siempre complicada, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que es el de No Puedo Más, que de hecho no es una socióloga, es una periodista estadounidense, pero que es un libro que está muy guay, que analiza el burnout de la generación millennial, ¿no? Vinculada al trabajo en Estados Unidos. Y ella plantea una cosa que es muy interesante, que habla de la generación en términos de espíritu de época, ¿no? Que yo es un poco lo que trato de plantear en el libro. Y sí creo que hay un espíritu de época que está cambiando y que el tatuaje puede ser una buena fisura a través de la que entender, para mí, muchas de las cosas que pasan en el mundo actual, que tiene que ver desde el auge de la extrema derecha a el terraplanismo. O sea, creo que hay muchos fenómenos que se pueden entender desde la óptica del tatuaje y voy a tratar de explicarlo. Por empezar con una cosa solo, y que esta conversamos, para mí el boom del tatuaje ejemplifica muy bien los cambios que ha habido en la visión que tenemos sobre el tiempo en términos de generación que comentábamos, ¿no? De los que habéis levantado la mano, me imagino que muchas habéis tenido una conversación similar a la que tuve yo con mis padres, porque esto es una cosa que he ido comprobando y se repite un montón, que es cuando tú te acercas a tus padres cuando te has hecho tu primer tatuaje y te miran espantados y te dicen: ¿y no te da miedo cuando seas mayor y las pieles se caigan y se deformen y te preocuparás por esto? Y yo recuerdo la primera vez que tuve esta conversación con mis padres, que mi respuesta genuina fue como: ¿futuro? O sea, con mis padres, ¿no? Están con esta cosa de cuando sea el futuro y demás. Y yo: ¿futuro? ¿De qué futuro me hablas? ¿No? Y en esa conversación, que se replica en, no sé si habéis visto Fiebre de Sábado Noche, pero hay una conversación al principio de la película, donde John Travolta está hablando con el jefe de su tienda, ¿no? La película ejemplifica muy bien esta sensación de nihilismo que arrasaba en Nueva York en particular, pero en general en el mundo occidental de los años 70, fruto de, bueno, el fin de un ciclo y de un modelo de vida y la crisis del petróleo, ¿no? Donde John Travolta le pide un adelanto a su jefe para comprarse una camisa porque quiere salir de fiesta esa noche. Y el jefe dice que no, que tiene que trabajar, que tiene que perseverar, que tiene que ahorrar y que tiene que invertir en el futuro porque si no se le va a escapar. Y John Travolta, fuera de sí, le gritan como: ¿qué futuro, no? Que le jodan el futuro. Y creo, utilizamos mucho la crisis, ¿no? O sea, hay muchos libros ahora tratando de coger la década de los años 30 para explicar cosas del presente, ¿no? Y el auge del fascismo y demás. Y yo creo que la década de los 70 también ayuda a explicar muchas de estas cosas, ¿no? Y trato de analizarlo en el libro. Volviendo a la conversación sobre los tatuajes y esto de John Travolta, claro, en esa conversación me di cuenta que la relación que mis padres y toda su generación tenían con el futuro era muy distinta a la que tenía yo. Mis padres todavía, y mis abuelos aún más, ¿no? Crecen pensando o sabiendo o intuyendo que la vida era una carrera donde uno iba quemando etapas, y se iban sucediendo episodios que tenían que ver con estudias o no estudias, o te pones a trabajar, pero bueno, accedes a una vida laboral, te independizas relativamente joven,
conoces a alguien, te casas, tienes hijos, tienes un perro, una hipoteca, este tipo de cosas, ¿no? Como la proyección de la clase media o de la clase trabajadora en la cultura occidental. Te jubilas y mueres, ¿no? Como la vida es una serie de etapas que se van sucediendo. Y de repente, nuestra generación, y esto es fruto de los cambios antropológicos que trae el neoliberalismo desde los años 80, tiene una relación totalmente distinta con el tiempo, donde la crisis, esto que Craig Jemison habla, ¿no?, de la cancelación del futuro, el futuro ya no es un espacio donde nos proyectamos, el futuro no es un espacio donde podemos pensarnos, porque el presente es una especie de lodazal donde la precariedad, no solo en términos económicos, sino en términos vitales. La precariedad tiene que ver con la inestabilidad, con la incapacidad de proyectarnos hacia un futuro, porque no podemos independizarnos, porque hay una crisis inmobiliaria que te mueres, porque la amenaza de la crisis ecológica es descomunal, ¿no? Y el futuro ya no es un espacio donde podemos proyectarnos, porque no sabemos si los límites físicos del planeta ni siquiera nos dejan un futuro. Porque el trabajo ya no es un espacio como era en el mundo fordista, donde uno entraba con 20 años y salía con 67, habiendo aumentado con una proyección y demás, sino que estás 6 meses en un curro y te dicen que tienes que salir de tu zona de confort, que te tienes que mover, que tienes que buscar otra cosa, etcétera, etcétera. Si no, vamos encadenando contratos basura y falsos autónomos y demás. Eso construye una precariedad no solo en nuestra vida material, sino también en nuestra relación con el futuro. Entonces, claro, luego lo pensaba mejor y días después volví y les dije a mis padres, ojalá de aquí a 40 años mi mayor preocupación sea este sol bailarín encima de mi codo. O sea, ¿dónde firmo? Ojalá. Y la cancelación del futuro es eso, ¿no? Y creo que es una cosa que nos atraviesa generacionalmente. Eso es lo que explica, por ejemplo, no sé si conocéis el Ignorant Tattoo, que es básicamente tatuarse un meme. O sea, la idea de que venimos hablando del tatuaje como una cosa trascendental, donde uno piensa mucho en los significados, tiene un componente simbólico muy alto, etcétera, etcétera. El Ignorant Tattoo es ese tatuaje que, frente a la pregunta de ¿por qué te tatúas esto?, respondéis ¿por qué no? ¿No? Que me da absolutamente igual, rompe absolutamente con esos códigos. Que responde nuevamente mucho a ese espíritu de los 70, nihilista, de no creo en nada y me da igual y me tatúo esto porque es divertido y demás. Creo que esa es como la punta de lanza de esta sensación compartida de que el futuro no es un espacio de posibilidad. Y nuevamente uno de los retos políticos de nuestro tiempo tiene que ver con volver a pensar que el futuro es posible. Que hay un futuro político, cultural, social, y creo que el tatuaje cataliza muy bien esta sensación compartida, ¿no? A través de una cosa que puede parecer relativamente no muy importante, creo que se condensa esta sensación de un tiempo cancelado, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante, ¿no?, este planteamiento, porque claro, igual que tú habías hecho todas esas entrevistas, ¿no?, en Barcelona, yo he hecho muchas conversaciones informales sobre esta misma pregunta, porque es una pregunta que me llevo haciendo años y muchas veces pregunto, ¿no? Entonces, vas contando cosas en el libro que yo pensaba, sí, esto me lo han dicho, ¿no? Esta es una de las explicaciones que me han dado. Entonces, por ejemplo, respecto a esta idea del no hay futuro, esa cancelación del futuro de la que hablas, hay una que me ha interesado mucho y que, al menos en mis conversaciones informales, vamos a llamarlas así, sí que aparece, ¿no?, con relativa frecuencia, que es para marcar momentos. Por ejemplo, este tatuaje, pues lo que estabas contando de tu hermana, ¿no? Y este tatuaje es este momento que tuve con esta amiga. Y, ¿no? Simplemente quiero marcar ese momento, ya que como el futuro no es muy amigable, pues al menos quiero conservar estos momentos que sí que están significando cosas para mí, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras esta y otras anécdotas de tus entrevistas. Sí, bueno, esto que dices es muy interesante, porque creo que todavía el tatuaje es un espacio muy fértil para seguir pensando y falta muchísima bibliografía y muchísima reflexión, pero al mismo tiempo es que los patrones se repiten tantísimo, y he hablado con seguramente he hablado con demasiada gente sobre tatuajes, ¿no? Pero es curioso cómo no para de repetirse todo.
Y respecto a esto que comentabas de marcar los momentos importantes, si antes decíamos que las librerías para mí son espacios importantes en las ciudades contemporáneas, es porque hay una ausencia de espacios públicos. Y la ausencia de espacios públicos también tiene repercusión en que nos faltan iconos, ¿no? Las ciudades, los monumentos, las plazas, los espacios compartidos tienen importancia porque nos permiten anclar una especie de memoria colectiva, ¿no? Y del mismo modo que nos falta eso, nos faltan también los rituales vinculados a esto, ¿no? Que vivamos en ciudades cada vez más fragmentadas y más aceleradas nos fuerza a una soledad prácticamente involuntaria, ¿no? Que es lo que hace que nos esté, antropológicamente nos está rompiendo en ese sentido, ¿no? Nuevamente. ¿Y por qué hay un boom de los clubes de lectura? Bueno, hay un boom porque la gente está muy sola, en el fondo, y porque necesitamos encontrarnos, ¿no? Creo que los tatuajes ejemplifican también una parte de esto. Y me explico. La ausencia de espacios públicos y espacios compartidos remite también a una ausencia de rituales. Y los rituales eran esos momentos que antropológicamente marcaban momentos importantes, ¿no? Momentos de transición, ritos colectivos, etcétera, etcétera. Antropológicamente nosotros seguimos teniendo esa necesidad, ¿no? Esta sensación de desconcierto que compartimos, creo que todos y todas, o si no, una gran mayoría, tiene que ver con esto que se dice tanto de que el tiempo se salió de sus goznes, ¿no? Y eso tiene que ver con que ya no tenemos capacidad de enmarcar los momentos históricos. Esto que se repite constantemente, el meme de que estamos hartos de vivir tiempos históricos porque se suceden uno tras otro, es la contraparte a que antes las estaciones marcaban momentos vitales, que celebrábamos las cosas y nos permitía encuadrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, esa necesidad que tenemos de marcar momentos importantes en nuestra vida que nos permitan transitar hacia nuevas etapas, sigue estando ahí. La cuestión es que la ausencia de lo social hace que esa responsabilidad caiga en el individuo. Es decir, si antes las instituciones socializadoras, como era la escuela, como era la familia, como era la iglesia, te marcaba quién eras y hacia dónde tenías que ir, ahora, seguramente para bien, porque eso es lo que entendemos por libertad, que ahora no sean estas grandes instituciones quienes dictaminan tu vida, sino que tú tengas capacidad de decidir hacia dónde vas, también implican una mayor responsabilidad. Es decir, el feminismo en buena medida es esto, ¿no? Ya no es quiero decir, en teoría, ya no es el patriarcado quien dice quién eres y a dónde vas y qué es de tu vida y que tú tienes que ser una mujer que tenga hijos y que se dedique solo al trabajo doméstico, sino que entendemos que la vida de las mujeres es un espacio abierto, afortunadamente. Eso implica también que tú tienes una responsabilidad y una libertad para hacer eso. El tatuaje encarna también esa parte, de dictaminar y de repensar quién eres, hacia dónde vas, qué momentos son importantes en tu vida. Tatuajes que he encontrado muchísimo, por ejemplo, graduaciones. No, me gradué de Historia del Arte y me tatué unos laureles. No, me tatué en Ingeniería Aeroespacial y me he tatuado un cohete, este tipo de cosas. Pero también tatuajes compartidos, ¿no? El grupo, el viaje de Erasmus con tus amigas, esta relación tan importante que tienes, ¿no? Y de repente la piel cataliza ese espacio social, y aquí hay otra contradicción, ¿no? Lo que antes se hacía públicamente y tenía que ver con elementos colectivos y compartidos, como eso ya no opera, de repente tú tienes la responsabilidad o la oportunidad, si se prefiere, y esto es un debate interesante, de hacértelo tú mismo o tú misma, ¿no? Esa desazón creo que también explica el malestar contemporáneo, ¿no? Y en el fondo, y esto sí lo explica muy bien Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? La modernidad es ese proceso donde los sólidos se desvanecen en el aire. Los sólidos se desvanecen en el aire tiene que ver también con que tú eres dueño, entre comillas, porque sabemos que es donde entra la clase y lo derrumba todo, de tu vida y de tu proyección. Y el tatuaje se articula ahí como un espacio donde el cuerpo se vuelve una especie de mapa, a veces también una especie de diario, a veces una brújula, que nos orienta en este mundo donde las cartografías ya no están tan claras. Y esto último que cuentas está ligado con esta otra idea de la que hablas mucho en el libro, que es esa adicción también a hacerse tatuajes, ¿o es diferente? Bueno, la adicción es un terreno complicado. Hay estudios que analizan que
que a mí, yo por ejemplo flipé cuando leí estas cosas, ¿no? Que el mero hecho de introducir una aguja en el proceso aumenta las probabilidades de que algo sea adictivo. Es decir, o sea, el tatuaje como un proceso donde tú te tatúas y con una aguja, ahí ya aumenta el número de adicción. Hay un mito, realmente es bastante cierto, ¿no? Que es esto de que nadie tiene solo 2 tatuajes. O tienes uno o tienes más de 3. Y una vez que empiezas, cuesta abajo y sin frenos ya, ¿no? Y es cierto que hay un momento, y esto sí lo analizo en el libro, donde al principio seguimos heredando una carga de la cultura judeocristiana, ¿no? Del cuerpo como una especie de templo, ¿no? Lo que os comentaba al principio, con los griegos, luego llegan los romanos que emulan el tatuaje punitivo, y en un momento dado, cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial en el año 313, se dictamina que se prohíbe el tatuaje. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está hecho a imagen y semejanza de Dios, tatuarlo implica mancillar ese templo, ¿no? Profanar ese templo. Y no en balde, por ejemplo, hay una corriente ahora de la extrema derecha y del clean look y todas estas cosas que están diciendo abiertamente que el tatuaje no hace más que mostrar a individuos que no tienen sentido en la vida y que profanan el cuerpo y demás. Es una corriente ahora espectacular, con un montón de adeptos de Estados Unidos, y está dejando a España también, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una tendencia a dotar de sentido a los primeros tatuajes? Bueno, pues porque seguramente si te tatúas con tu hermana es menos probable que te arrepientas a si te tatúas una noche borracho de fiesta. O no, pero bueno, quiero decir que eso es lo que comúnmente la gente piensa. Conforme más tatuajes nos hacemos, la carga simbólica empieza a importar menos y empieza a importar más la carga estética. Y seguramente le damos muchas veces menos importancia, porque ya hemos pasado por ese proceso y tiene sentido, ¿no? Y hay una cosa, la gente que está muy tatuada te lo dice, llega un momento que te olvidas de tus tatuajes, ¿no? A mí me pasa, o sea, como yo no tengo muchos, pero cuando me preguntan cuántos tengo, los tengo que contar. O sea, que llega un momento que acabas normalizándolo. Y si empieza una conversación con Luna Miguel, ella me dijo una cosa súper interesante, que era que, claro, la gente que se tatúa mucho ya empieza a ver su cuerpo a través de los huecos, que me parece una metáfora súper potente, ¿no? Ya no te ves a través de los tatuajes, sino que ves a través de casi tu potencialidad. Creo que es... yo no soy capaz, pero creo que hay una reflexión filosófica muy bonita, pues alguien más capacitado la quiere hacer, pero creo que hay algo interesante en el fondo, ¿no? Qué bueno. Pues se me está pasando la tarde volando, no sé a vosotros. Me gustaría que participarais. Pues todas estas personas que habéis levantado la mano, ¿os estáis sintiendo representadas por esto que comenta Pablo? ¿Creéis que va por ahí la cosa o no? Me gustaría que debatiéramos, ¿no? No sé. Estaría a favor, ¿no? ¿Alguien quiere animarse? ¿No? Qué tímidos sois, siempre igual. ¿Sí o no? Por lo menos. ¿Va por ahí? ¿Tenéis este tipo de tatuajes de los que está hablando Pablo? Claro. En persona se habla, ¿no? En el grupo seguimos un poco en la misma línea. Bueno, pues yo pensaba también, ¿no? Pues sí, es que cuentas muchas anécdotas, ¿no? Y creo que las dos más importantes son estas que hemos hablado, ¿no? Sobre la cuestión de... estoy pensando, sobre la cuestión del compartir, de esos momentos, del hacer permanecer, esto de los huecos que planteas, es que lo veo muy, muy relevante. Pero me gustaría también indagar por esto que has hablado, ¿no? De estos tatuajes no tienen sentido ninguno, ¿no? Que son memes, ya que llegamos como a un extremo. Es decir, no digo extremo porque tampoco es que sea extremo, no hay un juicio positivo ni negativo aquí, ¿no? Sino que hay también un cambio de quizás esos primeros tatuajes que te haces hacia los siguientes, pero también quizás también en esta cuestión generacional va cambiando, ¿no? Si tú haces esta conexión entre lo histórico, por qué se tatuaban, lo que llegábamos, porque haces esta comparativa con los años 70, que me parece muy bien. Es verdad que también era nihilismo, pero igual no llegábamos a este nivel de tatuarte un meme o algo que no tiene apenas sentido, significado, incluso que no se ve tampoco especialmente bonito, ¿no? Entonces, ¿crees que hay un paso más allá?
qué se diferencia entonces este nihilismo del que hablas de ese de los años 70? Donde ahí era mucho de tribu urbana, mucho de... Bueno, pues hablas de Janis Joplin, ¿no? Como ella fue importante, o incluso lo vinculas con el propio capitalismo, ¿no? Y hablas como Marlboro también hizo mucho por esa masificación del tatuaje. Pero ¿en qué se diferencia, ¿no? Esa crisis de futuro de los 70, de esta de ahora, y si eso tiene que ver también con esa evolución en el arte. No sé. ¿Me explica? Sí, 100%. Creo que este cambio lo resume muy bien Pepe Tesoro, que es un filósofo que dice que los jóvenes antes indignaban a sus mayores y ahora simplemente los confunden, ¿no? Que me parece una frase que encapsula muy bien Pepe es brillante. Sí. Podéis leerlo porque es un hace estudios culturales, es un tío brillante, ¿no? Y esta frase encapsula muy bien ese cambio, ¿no? Yo lo leo en términos, os diría casi que fisserianos, no sé si habéis leído a Mark Fisher, pero bueno, es un pensador británico que reflexionó muy bien sobre los cambios culturales que hubo en Reino Unido a raíz de la llegada del thatcherismo, ¿no? Y el nacimiento del neoliberalismo, y para mí tiene que ver con lo que venimos hablando también, ¿no? Que es la descomposición de los espacios comunes. Uno de los cambios entre el nihilismo contemporáneo y el nihilismo de los 70, y aquí es complicado hacer los análisis porque al mismo tiempo como que tampoco tratar de no caer en una nostalgia donde todo tiempo pasado fue mejor, pero sí analizar qué cambios socioculturales han acontecido estos años. Los 70, el nacimiento de las subculturas a lo largo de los 60 y de los 70 tenía que ver con una especie de nihilismo donde se produjo una transición entre los modelos fordistas, los modelos que comentábamos antes, ¿no? De la vida como esta línea que iba sucediendo etapas, es lo que Mark Fisher dice, que se cambió estabilidad por aburrimiento, ¿no? Y estas nuevas clases, estas nuevas generaciones que no habían sufrido los desastres de la Segunda Guerra Mundial como sus padres, y que habían vivido en un estado de cierta bonanza, muy relativa bonanza, pero cierta bonanza al fin de cuentas, no querían esa vida aburrida que esos modelos les proponían, ¿no? Y deciden romper con aquello. No sabían muy bien qué querían todavía, había gente que sí, pero los grandes movimientos todavía no sabían qué querían, pero querían otras cosas. Y para mí hay un análisis muy importante aquí que tiene que ver con el nacimiento del neoliberalismo y la idea de que las izquierdas de aquel momento no tuvieron capacidad de entender los cambios antropológicos que se estaban dando, que tenía que ver con pues que la gente quería antes de que la flexibilidad y la libertad seguramente y otros conceptos, ¿no?, fueran apropiados y desvirtuados por el neoliberalismo, eran valores que en el fondo se pueden asociar a mucho de nuestro día a día, ¿no? La izquierda no tuvo capacidad de entender eso, quedó anquilosada en modelos como muy fordistas, muy lineales, y perdió la batalla, y la ganó el neoliberalismo, dando respuestas falsas a anhelos que por otro lado siguen ahí. ¿Por qué siguen ahí? Creo que el tatuaje lo explica bien, ¿no? Porque en el fondo no tenemos que elegir entre estas sociedades uniformes y grises, excesivamente parodiadas, pero que están ahí, o el individualismo exacerbado del neoliberalismo, sino entender que el yo y el otro se constituyen mutuamente, constantemente, ¿no? El neoliberalismo entendió que tenía que acabar con esos espacios culturales, como era la radio pública británica, por ejemplo, como eran los espacios en los barrios donde los chavales quedaban a tocar música y escribir canciones y escribir letras, los espacios de arte donde la clase trabajadora empezaba a tener esa generación artística y demás. Fragmentó todos esos espacios públicos y le dio una respuesta a, esa aspiración que tienes, que está fenomenal, la tienes que canalizar a través del trabajo. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, ¿no?, de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Eso es lo que entendemos por la modernidad, y eso es lo que entendemos por la libertad, y eso está fenomenal. El problema es que nos han vendido que esa libertad tiene que ser siempre a través del mercado, tiene que ser siempre a través del trabajo. Que si tú quieres desarrollarte como persona y tienes ambición y quieres hacer algo con tu vida, tienes que canalizarlo siempre a través del mercado. Esa contradicción, que es tan compleja, se ve muy bien en los tatuajes. En el libro hablo, no sé si habéis visto la serie de Bear,
A mí las primeras temporadas me gustaron mucho porque creo que capitalizaba muy bien las tensiones que tenemos en torno al trabajo, ¿no? Si no lo habéis visto, habla de un chef obsesionado con el trabajo, donde canaliza ahí todas sus frustraciones personales. La serie, para ejemplificar muy bien este personaje, lo que decide es llenarlo de tatuajes vinculados al mundo gastronómico. Entonces tiene, si no recuerdo mal, un pimiento, un cuchillo, una jarra de medición de líquidos, ¿no? Todo este tipo de cosas, que son medio paródicas, pero en el fondo nos lo queremos 100% porque tiene mucho sentido, ¿no? En esos tatuajes de esa serie, creo que se ejemplifica muy bien esa tensión, que es, vivimos en un sistema donde todos nuestros anhelos, toda nuestra voluntad de cambio, de desarrollarnos y demás, lo tenemos que capitalizar siempre a través del trabajo. Está fenomenal que te guste la gastronomía, está fenomenal que te guste cocinar, que esa sea tu pasión. El problema es cuando tu única manera de mostrar eso al mundo es a través de un trabajo donde te autoexplotas de manera absurda 16 horas al día. No sé si os habéis fijado en los capítulos de Deber, cuando se despierta y cuando se acuesta. Toda su jornada laboral pueden ser 14 horas. Lo cual me estoy dando cuenta que no tiene mucho sentido que os diga esto y ahora que me voy a meter a trabajar en la Feria del Libro de Madrid, entonces es un poco parecido. Eso es otro debate. Pero esa es la gran derrota política, ¿no? Que no supimos dar un recorrido a esos anhelos, a esas voluntades, a ese... que la flexibilidad antes de que llegase el neoliberalismo, en el fondo es un valor que está muy bien, ¿no? Porque está guay que pensemos la flexibilidad fuera de los marcos estrictamente laborales. Y volver a disputar esos términos, porque esos anhelos siguen estando ahí. Y vivimos en sociedades donde nos encontramos todos muy rotos y muy solos, porque las respuestas que se nos ofrecieron eran respuestas que eran falsas, pero los anhelos siguen siendo genuinos, ¿no? Y para mí, nuevamente, el tatuaje ejemplifica esa voluntad de esos anhelos, ¿no? ¿Por qué nos tatuamos cosas que nos gustan? ¿Y dónde empieza la barrera de qué es identidad personal y qué es marca personal? Esto es una reflexión que yo hago con mi trabajo constantemente. ¿Hay respuesta? No, no hay respuesta, pero creo que entender que hay una contradicción es un buen punto de partida, ¿no? Y para mí, esa ruptura de los espacios comunes donde se generaba la cultura y esa canalización de esos anhelos a través del trabajo es lo que ha despolitizado también en buena medida ese nihilismo, que hace que el nihilismo de la generación punk de los años 70 tuviese esta voluntad de transformarlo todo, no sabían qué querían después y estaba fenomenal porque tenía sentido que no lo supieran. Mientras que lo nuestro es un nihilismo mucho más hedonista, en ese sentido, donde no estamos contentos con el mundo en el que vivimos, pero la vía de escape es una especie de goce depresivo, en el fondo, ¿no? Que bueno, esto es como otra cosa para desarrollar por ahí, ¿no? Pero que ahonda más en esta sensación de insatisfacción, ¿no? O sea, nuestro nihilismo tiene mucho más que ver con hacer 2 horas de scroll en Twitter después de trabajar, ¿no? Y eso ejemplifica una derrota política sin igual. La soledad es algo que aparece en nuestros juegos sociológicos en bastantes ocasiones para explicar algunos de los fenómenos que están sucediendo. Abro turno de palabra. Una cosa, es que antes has comentado acerca de lo que eran las modas dentro del tatuaje y de cómo se pueden estar dando más entre los jóvenes que en generaciones pasadas. ¿Crees que puede tener algún tipo de relación que... Has mencionado que un tatuaje no puede ser estrictamente una moda porque es algo que no va a desaparecer, pero quizá dentro de que no sea el propio tatuaje lo que desaparezca, lo que ya directamente no existe es una proyección a futuro. Y como no existe una proyección a futuro en la que esté presente ese tatuaje, tampoco está, creo que entra dentro de los cánones de una moda, porque sin una perspectiva a futuro tampoco puede algo existir o no hacerlo. Que no sé si el auge que pueden tener los tatuajes dentro de los jóvenes también pueden venir de esta corriente. Sí, no, sin duda, creo que se explica muy bien. Que eso no quita que haya modas dentro de los tatuajes. Por ejemplo, si veis a alguien con un tribal, lo más 80% de probabilidades es que esa persona sea millennial. Si veis a alguien con un sigilo, lo más probable es que esa persona sea Z, ¿no? Es decir, hay modas dentro de los tatuajes. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda, esto lo he hablado con muchos tatuadores porque es un fenómeno que a mí se me escapa, que es el blackout, que es tatuarte, ponte el brazo entero de negro y demás. Hay diseños que son blackout de todo el cuerpo, entonces te pones como franjas y es una cosa como medio cyberpunk muy loca, y a mí se me escapaba. Y hablando con tatuadores, lo que te dicen es, no, esto es que está de moda. Es una moda un poco loca, porque
además de hiperdoloroso, es visualmente como muy llamativo, ¿no? Pero hay modas dentro del tatuaje, pero yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Que la cuestión del tatuaje tiene que ver precisamente con que rompe la idea de lo circular que tiene una moda, de que algo se extingue para volver. Que algo se extinga para volver tiene que ver también con lo que comentábamos al principio, de que el tiempo es periódico, y hemos roto con los tiempos periódicos, porque vimos momentos donde los eventos históricos se suceden uno sin parar y no tenemos capacidad de asimilarlo. Me pasó una cosa el otro día en la radio, me llamaron de un programa para que les recomendase, bueno, el otro día igual hace un mes, pero me llamaron para que les recomendase libros sobre, algunas novedades y demás. Entonces, habían salido mucha literatura sobre desaparecidos en México. Muy buenos libros, de hecho, ¿no? Y mi compañera es mexicana, es un tema que nos interesa muchísimo a los dos y había mucha buena literatura, entonces hicimos una lista y llevamos 5 libros para hablar del tema. Nos invitaron un martes para que fuéramos el viernes, creo, algo así. Entre medias, me estoy dando cuenta que fue hace más de un mes, porque fue cuando empezó toda la cuestión entre Estados Unidos e Irán. Claro, de repente llegamos y nos dimos cuenta de que en cuestión de 24 horas todo lo que habíamos preparado se había quedado obsoleto. No teníamos capacidad de asimilar o analizar lo que estaba pasando, porque fue cuando lo del el Mencho en México, no sé si se visteis, pero bueno, un golpe que afectó muchísimo a la sociedad mexicana y el narco mexicano. No tuvimos capacidad de analizarlo, no os digo ya ni siquiera de leer los libros y hablar de ellos, porque ya el ritmo de la conversación era otro. Y estamos hablando de eventos de un calado, o sea, lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, la reconfiguración de Oriente Próximo, no ya ni hablar del genocidio en Palestina, etcétera, etcétera. Pero la sensación de que no paran de sucederse cosas, y eso paraliza, ¿no? Y eso es lo que hace también esta sensación de que el tiempo, como una especie de proyección, se rompa, ¿no? Porque el presente es una especie de agujero al que nos vemos abocados, ¿no? Y creo que eso ayuda también a concebir la idea de que efectivamente el tatuaje ya no se proyecta en un futuro. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, si puedo hacer. Dale. El tema aparte. Es de también lo que has nombrado del tatuaje como marca personal, que dentro de que pueda ser algo que se haga de una manera más impulsiva, sin una perspectiva a mayor futuro, creo que también se da mucho en una generación en la que buscamos maneras de conectar con otras personas, como se ha llevado haciendo con el arte mucho tiempo, de una manera más velada, de preguntar el significado de los tatuajes o simplemente empezar a conocer a personas por eso mismo, por decirle que te encantan sus tatuajes, que no sé si se podría relacionar, pues eso, de alguna manera de buscar, como has mencionado en esto, de buscar conexiones más allá de la manera en la que proyectamos nuestro propio cuerpo y nuestra apariencia ante el mundo. Sí, 100%. De hecho, cuando empecé a investigar, a leer sobre el tema, no había muchísimo escrito, y las cosas que encontré eran sobre todo de pensadores, estilo Lipovetsky, Byung-Chul Han y demás, y todos reducían el tatuaje a esta especie de trampa en la que habíamos caído los jóvenes, ¿no? Sin darnos cuenta. Esta idea de que os queréis distinguir, esta frase tan manía, os queréis distinguir todos, acabáis siendo todos iguales, ahora los rebeldes no tatuarse, ¿no? Todas estas frases que se repiten tantísimo. Y esta cuestión de el narcisismo, que es una de las grandes palabras para definir el espíritu de época, ¿no? Claro, la generación del selfie, estáis obsesionados con vosotros mismos y las redes sociales y la marca personal y todas estas cosas. Y cuando uno hablaba, y me sigue pasando, y esta conversación tiene un corte generacional claro, pero no solo. Y cuando te pones a hablar con la gente, son los marcos que tratan de explicar el boom del tatuaje contemporáneo. Y yo me acerqué a Barcelona, como este primer contacto con el mundo del tatuaje desde esta perspectiva, y claro, estas 45, no se exagero, de estas 45 primeras conversaciones, 43 me respondieron lo siguiente. Yo preguntaba, oye, una de las preguntas que yo tenía, entre las muchas, de la adicción, del número de tatuajes, del arrepentimiento, todo esto, unas preguntas tenían que ver con, ¿tienes un tatuaje y te gustaría compartir el significado que tiene? Entonces la gente me decía, sí, mira, normalmente era el primer tatuaje, casi siempre es el primer tatuaje. Y de repente te dicen,
Mira, estas son las coordenadas de la tumba de mi abuelo, porque tenía muy buen vínculo con él y para no olvidarme nunca. Sí, esto es el viaje que hice a Roma con mis amigas después de graduarnos. No, esto es con mis primos, con los que siempre veraneo. No, esto me lo hice con mi compañera de piso. Este es con mi ex. Este es... Claro, ¿dónde está el narcisismo ahí? Porque si de repente nos damos cuenta, el tatuaje, lejos de ser una... No lejos, pero... Lejos de ser un espacio que nos diferencia, de repente lo que demuestra es que es un espacio que nos vincula. Y que la identidad, nuevamente, no somos entes aislados en una isla desierta, que esta es como la epifanía neoliberal, ¿no? De entendernos como Robinson Crusoe, que tenemos que competir unos contra otros. Es que solo somos en relación a los demás. Y que el tatuaje... Para Byung-Chul Han, me meto un poco con Byung-Chul Han en el libro, ¿no? Y Byung-Chul Han dice esta cosa de, no, habéis, los clones tatuados son la trampa del neoliberalismo. Y de repente, cuando te pones a hablar con la gente, te das cuenta de que el tatuaje es esa grieta en la pared que nos permite ver precisamente las carencias del sistema en el que vivimos, que nos recuerda constantemente de que estamos solos, aislados y que tenemos que competir y que tenemos que ser independientes y que no te puedes fiar que el que tienes al lado, pero la gente en el fondo ¿qué busca? Busca vínculo, busca relacionarse y que las identidades son siempre identidades relacionales. Uno es siempre en relación al otro. Y si me da tiempo os cuento precisamente, hay una cosa que para mí es muy importante en esto, que es una relectura del mito de Narciso. Narciso como este gran mito lo explica todo en lo contemporáneo, y aquí Andrés Ibáñez explica una cosa muy interesante que dice, cuando Narciso se ve en el reflejo del agua, no es que se enamora de su figura y se cae, ¿no? Preso de su belleza. Es que de repente se ve como le ve el resto. De repente Narciso, cuando se ve en el espejo del agua, de repente toma conciencia de cómo le ve el resto. De repente toma conciencia de que forma parte del mundo. Entonces podríamos decir que el Narciso, lejos de ser narcisista, de repente es una mirada profundamente social. John Berger tiene una frase maravillosa que es un párrafo muy largo, ¿no? Pero hay una frase en concreto que dice algo así como, claro, ver una colina implica inevitablemente que tú puedes ser visto desde esa colina. Porque ver y ser visto forman parte de la misma mirada. Uno no puede ver sin ser visto. Y ahonda en lo que tú planteas, ¿no? Que el tatuaje, lejos de ser una cosa que estrictamente nos diferencia y nos distancia del otro, nos recuerda que solo somos en comunidad y solo somos en sociedad y que nos necesitamos el uno para el otro. Y que, lejos de ser esa trampa neoliberal que en el fondo desea Byung-Chul Han, aunque no me reconozca, es un espacio de encuentro, ¿no? Y por eso es tan interesante y tan rico, ¿no? Porque de esas contradicciones habita también las posibilidades de apertura de nuestro tiempo. Qué bonito nos ha quedado el último jueves sociológico del año. Bueno, yo me quedo con que estamos solos y necesitamos narrarnos en comunidad, y necesitamos contar nuestra historia. Y por eso os invito a que ahora todos en comunidad nos vayamos a Artilugio y como sabéis, allí tenemos unas cervezas, empanadas, estáis todos invitados y por aquí creo que doy por cerrada esta charla. Muchísimas gracias, Pablo, ha sido un placer. Muchas gracias. Thank you.